Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro. Hola, buenas noches. Hola, Natalia. ¿Cómo están? Raro verme así. Sí. No he hecho y no pelear con el internet de esta casa. Yo creo que ya por fin va a ser tema del pasado. Qué bueno. No, adicional fue que la semana pasada me pusieron la vacuna. Me pusieron la segunda dosis de la vacuna. Literal me tiró como días a la cama. Me dijiste. Bueno, nos comentaste a Sí, todos. eso sí. Entonces, pero bueno, ya. Ya eso yo creo que es tema del pasado. Genial. Hola, Santiago. Sí, sí.
Buenas noches, ¿me escuchan? Banda audio. ¿Se me mandó eso por WhatsApp o qué? ¿Por dónde? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. clarito. Buenas Ok, noches. ¿nos esperamos tantito o ya iniciamos? Realmente va a ser breve, va a ser solamente para estar vigilando lo que van a empezar a leer en las noticias, seguramente, si no es que ya lo están leyendo acerca de que viene una pequeña inflación en Estados Unidos y va a haber una caída en la bolsa. No sé si alguno de ustedes ya ha leído algunas noticias o al Sí, menos en el YouTube. yo he Ajá, a ver, subido Karina. varias cosas sobre eso todo el tiempo. Ajá, exactamente, pero aquí la cuestión, bueno, cuando yo veo esos tipos de, de videos, siempre me he preguntado de dónde sacan la información o cómo obtienen digamos que esa parte. Entonces, el día de hoy, eso es lo que les quiero transmitir, que ustedes se hagan su propio juicio, que ustedes saquen su propia información, que ustedes le den seguimiento ustedes mismos. O sea, sí es válido que leamos noticias y más o menos, pero el que nosotros entendamos de dónde sale, cómo se comporta y todo ese tipo de cosas, nos lleva a tomar mejores decisiones y sobre todo en la parte de bursátil, porque pues es nuestro dinero, ¿no? Entonces, damos 2 minutitos más y si quieres ya empezamos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, les voy platicando. Necesitamos entender cómo se comporta el mercado y todos sabemos que hay ciclos alcistas y bajistas, y así va. Si ustedes revisan los periodos, normalmente son de 10 años donde hay caídas un poquito fuertes. Entonces ya vamos como en el 12 y no hemos sufrido ningún descalabro. Entonces, por eso todo el mundo está levantando las alarmas, entre comillas, porque saben que no puede sostenerse el crecimiento por mucho más tiempo. Están pronosticando, según lo que he leído, entre finales de este año y principios principios del siguiente, que sí haya una caída ahí como del 7, 8%. O sea, tampoco es muy grave, pero eso va a depender de que nosotros empecemos a mirar algunos indicadores y el día de hoy es como yo les voy a enseñar. Entonces, empiezo a compartir. Va a ser rápida la plática, espero no extenderme más porque luego a las 9 tengo otro curso. Permítanme tantito. Ok. Creo que todavía no ven, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ya ven o todavía no? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Todavía no. Rubén, No. sí se ve, pero estás compartiendo la pantalla Del de Zoom. internet del Zoom. Ah, entonces sí se ve. Ah. Bueno, miren, la primera cosa que vamos a nosotros a estar checando es el VIX. No sé si alguien ya lo conoce, que es el VIX, que el VIX es un índice de miedo. Entonces, voy a abrir aquí el TradingView y les voy explicando qué onda con ese, ¿no? Entonces, a ver, por aquí tengo el... Vamos a ver. Internet todo bien. Un momentito porque mi red anda un poquito lenta, pero no se desesperen. Hay algunas personas que se disculparon el no estar aquí presentes ahí. Ojalá que después de que vean la repetición, aprendan poquito, no mucho.
Vamos a ver. Entonces vamos a ponerle aquí en VIX, ¿no? VIX. Ay. VIX. ¿Listo? Y aquí lo voy a poner a 5 años. Y si se dan cuenta, tiene de repente algunos picos. La teoría dice, o lo que los expertos dicen, es de que no debería de pasar de 30 este número, no debería de pasar 30, se debería de mantener entre 20, 30 y empezarnos a preocupar cuando el índice empiece a pasar, bueno, cuando empiece a pasar de 25 hacia arriba, entonces ahí sí ya nos tendríamos que empezar a alarmar. Si ustedes se dan cuenta y hacemos match con qué pasó en el 2020, el índice del miedo se disparó. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al SP 500, al SP500, ustedes se van a dar cuenta que en el 2000, como en marzo del 2020, hubo una caída. Es decir, nosotros tenemos que estar pendientes del VIX, porque cuando este índice se dispare, eso significa que hay temor en los inversionistas. Y cuando hay temor en los inversionistas, normalmente tienden a resguardar su dinero y lo empiezan a sacar y empiezan a parar operaciones y a sacar su dinero de las acciones y todo en general se empieza a caer. Entonces, aquí encontré una página donde si quieren buscar un poquito más del tema y todo eso, lo pueden hacer. Y aquí viene un ejemplo de cómo usar el VIX. De hecho, hasta se puede tradear con el VIX. Entonces, sí, aquí viene, este me gustó, este gráfico, voy a hacer un poquito más chiquita la pantalla, no se puede. Bueno, okay. Este me gustó, porque si se dan cuenta, aquí está el SP500, que reúne a las 500 mejores empresas, y si dan cuenta, aquí venía como entre 35 y no pasaba de 35, y aquí pues, sí tenía altibajos, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando el VIX se dispara y llega a un índice de 80? Si se dan cuenta, las acciones en general de las 500, bueno, su poder económico de las 500 empresas cae totalmente. Entonces, aquí también tenemos un pico y se va a 47.5 y aquí cae. Todas las empresas tienen un pequeño retroceso, un pequeño, ¿cómo se llama? Una corrección. Entonces, para que nosotros no estemos, digamos que como nerviosos con lo que pueda pasar, con lo que viene en un futuro, tendríamos que estarle echando un ojo a y si se empieza a subir y se eleva más allá de 35, entonces sí, las alarmas se empezarían a encender. Entonces, apúntenlo, apunten también si quieren esta página, para qué sirve el índice de VIX, echen una leída y ya más o menos la explicación es muy sencilla, ¿no? Hay que estarlo observando y cuando el VIX suba, entonces tendremos ahí nosotros un foco de que puede venir un cambio en el ciclo económico. Bueno, seguimos. En la parte de los ciclos se relacionan con 3 aspectos. Con lo que es labor, lo de los trabajos, se relacionan también con lo de
la liquidez que los gobiernos inyectan a su país y con la productividad. Son tres cosas que nosotros tenemos que estar observando. Pero me dirán, ¿pero de dónde saco esa información? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo comparo? Bueno, antes de que les diga todo eso, de dónde se saca y toda esa parte, vamos a explicar un poquito precisamente qué es lo que pasa. Entonces, si en el mercado hay dinero, todo va bien bonito, ¿no? Porque hay liquidez o sea, hay dinero en el mercado, entonces todo el mundo tiene dinero, todo el mundo consume, esa es la parte de liquidez. Esta liquidez luego la inyectan los países, ¿eh? Ojo ahí con eso. Y luego está la parte de productividad. Vamos a ver. La parte de productividad, ¿no? Ok. Y luego nos faltaría uno más, que sería la parte de... Vamos a ver. Nos faltaría otro más, otro indicador, que es la parte de inflación. ¿Ok? Entonces es inflación. Ustedes vayan anotándolo. Y esta es la parte de productividad. Productividad. Entonces, nosotros tenemos que estar observando este tipo de indicadores. De hecho, en las noticias a veces lo comentan mucho. Entonces, la que nos impacta más es la de, digamos que la de nuestro amigo Estados Unidos. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia, para que no viniera una crisis, el gobierno agarró y empezó a inyectar e imprimir dinero así a montones. No sé si escucharon esa parte. Y lo sigue haciendo. De hecho, la Fed ha estado dando resultados de que no, hasta el momento no va a dejar de inyectar no va a bajar la tasa de intereses, me parece, y va a seguir apoyando con la parte de liquidez. Es decir, que va a seguir inundando a la economía con dinero. ¿Para qué hacen eso? Pues precisamente para que se sostuvieran las empresas y no hubiera una caída y no hubiera una crisis. Por eso las empresas siguieron creciendo en la parte económica. Pero esta parte de la liquidez no nos indica, o es más, o sea, si la liquidez la quitaran, no indicaría que haya una rotación del ciclo económico, ni siquiera la productividad, es decir, que si la productividad bajara, este indicador no nos señala, no nos indicaría que va a haber una rotación en el ciclo económico. La que sí es importante que estemos revisando es la parte de inflación. Esta sí nos puede marcar una tendencia cambiante en el ciclo económico. Entonces, en la medida que yo tengo liquidez, como les digo, yo tengo liquidez, todo el mundo tiene dinero, pues hay compras, se sigue moviendo el mercado, todos felices, pero ¿qué pasa? Aquí pueden pasar dos cosas. Si yo agarro y le doy 1,000 o 10,000 dólares a cada uno de nosotros, imagínense que les dé 10,000 dólares, ¿no? Entonces todo el mundo tendría 10,000 dólares. ¡Qué padre! Pero ahora, ¿qué pasa? Como hay dinero, muchas personas
dejan de trabajar porque hay dinero. Y como tengo dinero y como sé que tengo trabajo, puedo pedir más dinero y me endeudo. Entonces tengo el dinero que me está otorgando el gobierno, más el dinero que yo estoy sacando, más el dinero que puedo pedir prestado y lo empiezo a gastar. Y en muchas ocasiones se empieza a dejar de trabajar. Cuando dejan de trabajar, las piezas materiales, sea una verdura, sea un coche, sea un reloj, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues tiende a escasear. Y viene lo de la ley del demanda y oferta. Entonces, si todo el mundo tiene dinero y yo solamente tengo una manzana, ¿a quién se la vendo? Pues al que me pague más. Y como no estoy produciendo, la inflación se dispara Y la escasez. y empieza a haber escasez. Eso lo tenemos que entender así, se lo tienen que o sea, es muy sencillo, se lo tienen que grabar, porque por eso no imprimen dinero, bueno, no agarran y regalan el dinero a todo el mundo, le dan dinero. ¿Por qué pasa eso? Porque al haber tanto dinero en el mercado y todo el mundo tiene mi dinero, pues las cosas empiezan a subir de valor, porque se lo vendo al que me pague más. Si un país no controla este tipo de cosas, se le dispara la inflación y después de, ¿qué va a pasar cuando la inflación ya está en su máximo histórico? Pues seguramente que en el ciclo económico va a haber una caída fuerte. Entonces, ustedes me preguntarán, oye, y si ya saben eso, ¿cómo se controla? Pues ahí interviene el Banco Central. Como ya saben que puede pasar esto, entonces él dice, ok, veo que hay mucho dinero en el mercado, hay mucho dinero vagando por ahí totalmente, todo el mundo está contento, están pidiendo muchos préstamos, todo eso. ¿Qué hago? Voy a subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para que entonces las personas ya no tengan un pensamiento consumista. Porque si ya me suben las tasas, entonces yo ya me van a cobrar más cuando yo pida un préstamo, y lo que hacen es como que desacelerar ese crecimiento, o sea, ese crecimiento del mercado, para que no pase esto. Entonces, a la hora de desacelerarlo, entonces ahora sí las personas se tienen que poner a chambear y vuelve otra vez la producción hacia arriba. Mientras un país tenga el crecimiento constante más la productividad constante hacia arriba, no hay un cambio de ciclo, no hay una crisis, no pasa nada. Y es lo que tiene ahorita Estados Unidos. Si nosotros observamos en algunas gráficas, ahorita Estados Unidos sí está inyectando liquidez, tiene capital y todo lo que quieran, pero su producción está hacia arriba. Entonces, si estos dos están bien, la inflación se mantiene abajo. No hay problema. Y eso es lo que ha estado haciendo bastante bien en estos momentos Estados Unidos. Pero el problema viene cuando no puede ser sostenido ya esto. Va a llegar un momento, y por eso todo mundo está a las expectativas y a las noticias de la FED, del Banco Federal, no me acuerdo cómo se llama,
está a las expectativas de qué es lo que dicen, porque si ellos empiezan a subir las tasas de interés, va a pasar lo que les mencioné. Entonces, cuando pase eso, todo mundo ya no va a tener tanta liquidez y ya no le va a estar metiendo a comprar acciones de las compañías o a inclusive a ser consumista de productos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen cuando ya subieron las tasas de interés? Pues se calman, dejan de comprar y resguardan su dinero, retiran el capital de las acciones y por ende todas las empresas tienen una caída hacia la parte de abajo. Entonces, estos son las tres cosas que debemos de estar observando en la parte del mercado, sobre todo en Estados Unidos, porque es el que más nos pega. ¿Y cómo sabemos esta parte? Bueno, pero antes de que siga, se me olvidó enseñarles algo. Creo que esta es. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, entonces, esta. Si ustedes relacionan la inflación con las caídas que ha sufrido o las bajadas que ha sufrido, en este caso el activo del SP500, se van a dar cuenta que todas, inclusive con el VIX, si ustedes hacen el match por ejemplo, aquí el del 2001, 2002, o el del 2008, la crisis del 2008, y si lo machean o le hacen match con el VIX, y se van a la parte de acá, fíjense, sí fue la del 2018, a ver, espérame, a ver acá. ¿Dónde está? No, era la de acá, ¿no? 2008. 2008, ¿verdad? Espérame, entonces, vamos a ver acá. Aquí tenemos la del 2008 y la del 2010, sí, 2008, ok. Entonces, nos vamos al VIX. Y en el, déjame ver, no, ya no tengo más, ¿o sí? Febrero 2000. ¿Ya vieron? Hizo aquí, 2008, octubre 2008. ¿Qué pasó con el VIX? ¿Y qué pasa con esta parte de acá? Del histórico de cómo se ha estado comportando el ciclo económico. Aquí hubo una caída. En este dibujo no trae cuánto tiempo dura, ni cuánto tiempo, ni cuánto cayó. Pero hay otros, donde, lo saqué porque viene desde 1900, pero hay otros que están un poquito más cortitos, donde sí te mencionan, bueno, en el 2002 y 3 hubo una caída de tanto, se recuperó en tanto tiempo y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en la crisis del 74, me parece, la caída del 74, aquí está, 1974. Pero el VIX creo que no llega hasta el 74. Pero el chiste es de que si ustedes hacen el match de que cuando el índice del VIX se dispara, seguramente ustedes se van a dar cuenta que hay un retroceso en esta parte del ciclo económico de las empresas. Entonces, hay para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí, si se dan cuenta, no hemos tenido ningún retroceso, a pesar de la pandemia, ya desde más de 10 años. Entonces, por eso todo el mundo habla de que sí va a haber una pequeña caída o un pequeño retroceso, pero tendríamos que estar vigilando ahí el índice del miedo. Bueno, esa es esa parte de lo que les iba a mostrar en cuanto a respecto al VIX.
Y vamos a pasar a ver de dónde yo tomo los datos que les mencionaba, ¿no? De esta parte de lo que es, la liquidez que el gobierno inyecta hacia su país, de lo de la productividad y de lo de la inflación. Pues muy sencillo. Yo tengo aquí esta página donde puedo ir viendo. Hay muchas, ¿eh? O sea, la información es lo que más hay. Entonces, si yo le pico aquí, aquí me trae todos, pero todos, toda la parte de inflación de cada año, desde el 2020, 19, 18 y así, hasta del 2002. Y vamos a ver qué pasa cuando la inflación crece demasiado. ¿Qué pasa en el mercado bursátil cuando esta parte crece demasiado? Y hay una parte, a ver, mostrar todos. Para que vamos a hacer lo mismo. Miren, entonces, si se dan cuenta, aquí tengo desde 2020 hasta, bueno, desde 1956 al 2020. Por eso me gusta esta página. Entonces, pero hay más, hay muchas más. Pero ok. Entonces, aquí yo puedo ir revisando, que es lo que yo les decía, que si van a escoger un activo, pues vean qué ha pasado con ese activo históricamente. Entonces, lo mismo con la inflación, hay que ver qué ha pasado históricamente y qué es lo que nos afecta cuando la inflación se dispara, qué es lo que pasa con la parte de las acciones, con la parte de todas las, de la economía, ¿no? Entonces, busquemos, por ejemplo, una más o menos, esta del 1974, en Estados Unidos, hay una inflación del 12.34%, y aquí, 1974, hay una caída del mercado. Entonces, vamos a ver otra vez, en 1982, 3, algo así. Vamos a buscar qué pasó. Entonces me voy aquí en la inflación y aquí tenemos en 1980, que hay 1979 y el 80, hay una inflación del 13 y del 12%. En 1987 hay una del 4.37. Podemos ver si realmente inflaciones de este tipo le afectan o no le afectan. ¿Cómo? Yéndonos a comparar con lo que pasa acá con esta cosa, ¿no? Ya sí podemos ir viendo el match, haciendo el match. Y si se dan cuenta, realmente hay una relación. La inflación se dispara y aquí hay una caída. Hay una caída. Porque todo el mundo tiene miedo y empieza a parar sus operaciones y saca su dinero. ¿Ok? Entonces, Raúl, si te fijas en inflación del 2008 de Estados Unidos, no coincide con la del 2000, con la caída del 2008. Velo porque la inflación es 0.4 o no sé cuánto, o sea, ¿qué ¿cuánto pasó fue? ahí? ¿Dónde? ¿Esta, la del 2008? En la otra, en la tabla anterior, en las inflaciones. Ahí está, mira, 2008, 0.09, 2009, 2010, o sea, no están tan altas como para que haya habido ese bajón tan grande. ¿Qué pasó ahí? ¿O de dónde se analiza? Ah, mira, aquí es que este índice, bueno, lo de la inflación sí nos ayuda, pero también tenemos que ver otras cosas que más adelante les voy a ir comentando. En esta parte, realmente en este momento no me acuerdo por qué o qué pasó aquí, pero el gobierno también puede hacer
que baje la inflación. ¿Cómo lo hace? Imprimiendo. Exacto, exacto. A eso quería que llegaran, a que ustedes empiecen a hacer su propio juicio y sepan cómo se empieza a manejar el dinero. Entonces, agarro yo como país y veo que se está creciendo, disparando, empiezo a imprimir dinero. Pero la verdad, en este momento no recuerdo acá. Si quieres, yo me lo quedo de tarea y veo por qué aquí no está coincidiendo. Pero en la mayoría de los casos, si se dan cuenta, sí la inflación le pega para que haya un retroceso. En 1990, y si nos vamos por acá, ¿dónde están? Acá. Debe haber ocurrido algo. Aquí. Algunas son más grandes y algunas no, pero sí hubo una aquí. Perdón, yo hago ahí como un comentario. El tema del 2008 fue con toda la caída en los Estados Unidos de todo el mercado Inmobiliario, ¿no? inmobiliario. Y adicional a eso, con todo lo del, pues, con todo lo de las, pues, lo del 11 de septiembre y todo eso, para ese entonces ya el gobierno estaba decidido a levantar como sea el país y fue pues mucha impresión de la moneda, que eso fue lo que, pues eso fue lo que pasó por ahí, por eso es que está como, no se ve como tan alterado el, el tema, pues o sea, no coincide mucho, pero fue porque fueron como dos incidentes que se juntaron mucho, que fue lo del 11 de septiembre y que el 11 de septiembre hizo caer a todo el mundo el mercado inmobiliario y ahí fue donde entró el gobierno como tal y fue como la inyección más grande que hizo los Estados Unidos. Ok, Hola, buenas noches, Ernesto. adelante. Casualmente en estos días estaba viendo una película del 2008 del mercado inmobiliario de Estados Unidos y la caída. Se la recomiendo, se llama The Big Short, que es de Michael Burry, basada en la vida de Michael Burry, cuando él predijo un año antes que iba a haber una caída del mercado inmobiliario. En lo que dice la película fue por temas de uno de los bonos de Estados Unidos, donde en los años 70, 80 fue por algo de interés variable. Cuando llegaba a ese punto, el interés variable subía y mucha gente no lo iba a poder pagar. La gente, los bienes y raíces estaban dando apartamentos y casas a personas que ni siquiera tenían un trabajo estable y no podían pagarlo. Entonces, al ellos vender tanto y los bancos prestar tanto, ya no tenían cómo cobrarle. Ahí fue donde vino supuestamente la caída. Si tienen Amazon Prime, pueden ver la película. La película es bastante interesante. Ahí les va, ahorita que me acuerdas. O sea, precisamente, ¿qué pasa si el banco tiene demasiado dinero así? Un buen de dinero. Agarra y empieza a repartir, empieza a prestar y bajan las tasas de intereses a 0.09% y todo el mundo puede pedir un préstamo. Inclusive hay ocasiones en que las tasas de interés van hacia negativo. Es decir, que si yo ahorro, el banco me va a cobrar por ahorrar. Porque lo que quieren es que ese dinero se gaste. Y como todo mundo tiene dinero, empieza a comprar y empezaron a comprar precisamente bienes inmuebles. Y todo mundo ya tenía sus bienes inmuebles. Pero ¿qué pasó? Pues que no es sostenible. Y llega un momento en que no puedes pagar y todo se cae. Y ahí viene lo de la crisis. Entonces, cuando tengo demasiado dinero, pues empieza a repartir. Y cuando necesito yo como este país regresarme ese dinero para que no suba tanto la inflación, pues empiezo a emitir bonos del gobierno y entonces te digo, mira, yo te ofrezco este papel, tú me lo compras y te doy una tasa de, no sé, del 2, del 3%, ¿no? Entonces, el dinero empieza a regresar al banco y disminuyó el poder adquisitivo, el endeudamiento
y así la inflación no se me dispara. ¿Ok? Bueno, pues seguimos. Entonces, es para que más o menos vayamos entendiendo esa parte de los ciclos económicos y nosotros nos vayamos haciendo la idea cómo se va manejando esa parte. Entonces, pero ahora sí, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿de dónde saco esos datos? Primero, el de la inflación, yo lo saco de acá, pero hay páginas mejores, hasta inclusive de paga, pero a mí me gusta esta porque está muy simple, ¿no? Entonces, aquí está lo de la inflación. Entonces, ya puedo yo ver mi gráfico de la, ¿dónde está el PEN? Entonces, ya tengo cubierta esta con mi página de la inflación. Entonces, yo puedo ir monitoreando. Es más, vamos a ver cómo está la inflación al year to date, ¿no? Vamos a ver cómo está la inflación. En el mes de mayo está en 0.08. Abril, mayo. Pero la inflación anual, vean, simplemente viendo estos números, del 2019 al 2020, al 2021, perdón, mayo del 2021, ¿ustedes qué me dirían? Así, les digo que no se necesita ser expertos en economía, realmente simplemente es entender cómo funciona el mercado. Y eso es lo que yo hago. Hasta hace 3, 4 meses, yo no sabía nada. Simplemente me he estado poniendo a leer, a estudiar, a ver videos y empiezo a comprender un poco más el mercado. Pero como yo siempre les he dicho, no se queden con lo que yo les digo. Busque más información para complementarla. Pero aquí, sin ser expertos en economía, ¿qué pasa con la inflación? Del 2019, que traíamos una inflación anual, una inflación del 0.65, está en casi 5. Precisamente eso es lo que está mandando la alerta y todo el mundo, en México ya empiezan a sacar noticias donde dicen, oye, es eminente que se va a tener que elevar las tasas de interés y va a haber un pequeño retroceso económico. Ya Carster, bueno, los de México, Carters, si no me acuerdo, ¿qué se llama Carter? Ya lo mencionó. Les paso la nota, por cierto. Entonces, Estados Unidos también ya lo está mencionando, otros países ya lo están mencionando. Entonces, si se dan cuenta, hay una elevación en la inflación. Entonces, ya tenemos una pequeña inflación acá. Entonces, voy a borrar esta. Y como vemos, la inflación ya va para arriba. ¿Qué debemos de observar? Que la productividad no caiga, porque si cae, esto se dispara. Entonces, ahora vamos a buscar la productividad. ¿Dónde busco la productividad? Tengo otra página que se llama Trading Economics y me voy a la parte de countries. Déjenme ver esto. ¿Dónde está? Ahí. Aquí. Entonces me voy a la parte, apúntenle o screenshot o lo que sea, o ven la grabación. Me voy a la parte de countries, le pico ahí en countries. Y aquí tengo todos los países, bueno, la mayoría. ¿Vale? Y me puedo ir al G20, Estados Unidos. Y aquí me dan una información que por el momento, digamos que no nos interesa demasiado porque pues, no somos muy economistas, pero de aquí, ¿qué me importa? Esta parte. Esta de Trade Economics también viene en español, por cierto, para los que... Entonces, yo me puedo ir a lo que es el Producto Interno Bruto y le pico. Miren, aquí está, ya me apareció. Inglés, español.
Si quieren, lo ponemos en español para que todos le entiendan. Aquí está. Y aquí está, Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y aquí te van dando estadísticas. 3 años, 10 años. No, pero me equivoqué y le puse en la tasa de crecimiento anual. Más bien era acá. Y aquí viene mi Producto Interno Bruto. Y aquí yo puedo ponerle 10 años, como está. 25 años. 50 años. ¿Va? Y si se dan cuenta, ahorita está bastante bien porque significa que está, a pesar de todo, está creciendo. ¿Ok? Si esto empieza a caer, aguas. Entonces ya tengo el segundo indicador, que sería esta parte, lo de la productividad. Entonces, acuérdense, ustedes pueden, de hecho, pueden hacer el ejercicio. Es más, háganlo. Busquen algún país que tenga este indicador, el de liquidez, hacia arriba, así. Y busquen este de productividad que lo tenga hacia abajo. Y observen qué pasa con la inflación. Si estos dos se dan así como lo estoy dibujando acá, la inflación se dispara. Que era lo que yo les quiero transmitir ahorita. Y como les digo, se los voy a repetir y repetir hasta que se los graben, porque tienen que entender. Para que no se asusten con los videos de YouTube y es que va a venir y es que ya se acerca y ya tienen más de 1 año y medio anunciando que va a haber una rotación en el ciclo económico y aún no llega. Entonces, yo sí estoy de repente conectado con las noticias que la FED da. ¿Ok? Entonces, acá, pónganle. Sí, es la FED, yo no me acuerdo. El banco, ay, no me acuerdo. Se los mando por el grupo. Entonces, hagan el ejercicio. Busquen ustedes, para que entiendan un poquito más, esta parte. Un país que tenga esto hacia arriba y una productividad hacia abajo, y se van a dar cuenta que la inflación se disparó. No sé, busquen alguno de Latinoamérica. A ver cómo anda Perú, cómo anda Colombia, México, no sé, háganlo, o sea, en verdad métanse a buscar información, porque así es la única forma de la cual yo me voy entendiendo un poquito más. Entonces, nos falta esta, ¿cómo busco la de liquidez? Ok, entonces me voy igual aquí, bueno, más bien estaba acá, y me voy aquí en Money. Y aquí me voy a de Money Supply. Entonces le pico ahí. Ok. Si quieren ustedes ponerle en español, pues le pueden poner en español, no hay problema. Y aquí está. Aquí les viene, se llama la Reserva Federal. Esa es la que andaba buscando. Échenle un ojo a esta. A esta. A esta. Tiene mucha información, pero demasiada información. Entonces, aquí luego cuando están las noticias, la FED, miren, la FED, la FED. Entonces, yo sí sigo las noticias por el Twitter, por alguna parte de algún medio, una social media. Entonces, yo sí sigo estas. Y voy viendo si van a aumentar las tasas de intereses, si las van a mantener. Eso en el reto, iban a dar un anuncio de qué era lo que iba a pasar con un indicador de ese tipo que iban a dar, y hubo una caída en el dólar. No sé si la recuerdan. O más bien fue al revés, algo así.
Pero el chiste de que dieron una indicación y ¡pum! O subió el dólar, creo, y cayó el oro. Así fue lo que pasó. Subió el dólar y cayó el oro. Entonces, eso es yo lo que les decía, podemos hacer un poco de trading si sabemos cómo utilizar las noticias. Y si ya sabemos en cuánto tiempo afecta una noticia, en 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, y cómo hacerlo, ¿no? Eso ya lo vimos en la parte del reto. Pero más adelante, para los que no estén, lo voy a comentar. Entonces ya tenemos esta parte de lo que es la oferta monetaria, y aquí les van dando si disminuyó, si aumentó, y aquí lo que está haciendo Estados Unidos es irles quitando poquito a poquito el capital. No se los quita de un jalón, porque sabe de alguna manera lo que va a pasar. Va a haber una caída tremenda. Entonces, ¿qué hace? Bueno, dice, para mantener todos calmados, voy disminuyendo poco a poquito esta parte. Y miren, cuando empezó lo del coronavirus, ellos empezaron a inyectar mucho dinero, a imprimir dólares como locos. Pero ahorita ya se ha mantenido, ya no los han seguido aumentando. Al contrario, van a empezar a disminuir. Y con todo lo que ya aprendimos el día de hoy, ¿qué podemos concluir? Sus comentarios, espero sus comentarios porque ya nos quedan unos 10 minutos máximo. ¿Cómo haces para controlar tus emociones? ¿Cómo hago para controlar mis emociones? Sí, Te tus acostumbras. emociones. Te acostumbras. No, en serio, o sea, cuando yo empecé, y yo les comento y les repito lo de que me pasó, de que yo ya estaba ganando así un buen, y yo así dije, muy bien. Y de repente a las 5 de la, no, fue a las 4:30 de la mañana me mandan una alerta de que habían caído. Y me despierto y sí veo, había perdido un montón de dinero. Entonces, mi objetivo ahorita es recuperar mi dinero, no tanto ganar, sino recuperarlo. Y voy bien, hasta eso voy bien. Pero te acostumbras, o sea, una vez que entremos al tema bursátil y compremos y toda esa parte, no me quiero ir adelantando para no hacerlo extenso, pero una vez que empecemos con los temas de acciones, sí tienen que tener claramente, de una vez les digo, que si ustedes no están acostumbrados a perder dinero, mejor no se metan. Y está padre perder dinero, les voy a explicar por qué. Eso ya lo vemos más adelante de detenimiento, pero imagínense que yo tengo 10 empresas a las cuales metí, pero de esas solamente me dieron beneficios 7 y 3 perdí. Normalmente nos enfocamos en las que están perdiendo y vemos los números rojos y ¡ay, me duele!, ¿no? Pero no le ponemos atención que vamos ganando 7 de 10. Entonces, al final de la balanza, que era lo que yo les comentaba, si ustedes tienen 6 o 7 y le está generando grandes beneficios, no importa que perdamos en otras 4 o en otras 3. Hacia el final de mi balance, yo obtengo beneficios. Y hay otra cosa que es importante antes de que nos iniciemos todo en todo este mundo: tiempo. Si realmente se quieren dedicar de lleno, sí necesitan tiempo para estar dándole seguimiento, viendo ahí, leyendo un poquito de noticias, enterándote de cómo está el activo, quién lo está manejando, cuáles son sus proyecciones, qué es lo que van a hacer, cómo se está expandiendo, todo ese tipo de cosas. Por eso, yo lo que recomendé hace tiempo era de que no se aventaran más de 100, 150 empresas. Si no tienen tiempo de darle seguimiento a cada una,
No lo hagan. Solamente escojan 10, 5. Pero 5 que les guste, que les apasione. Porque ustedes van a recibir información y van a estar enterados. Yo hoy estuve platicando con un compañero y me dice, es súper aficionado a los videojuegos. Y me dice, Raúl, Nintendo acaba de sacar una consola que a mi parecer va a crear un boom. Y yo le dije, tú como usuario lo sabes, ¿no? Pero yo no estoy invirtiendo en esa empresa. Pero lo que voy a hacer es vigilarla para ver si realmente tiene razón mi compañero. ¿Sale? Entonces, ya tenemos estas, lo podemos ver, aquí ustedes lo pueden ir picando y si se dan cuenta está padre como línea. Entonces, ya tenemos estas 3 y ya sabemos cómo se manejan estas 3. Mientras la liquidez suba y mientras la productividad suba, la inflación se mantiene abajo. Pero si la liquidez sube y la productividad baja, la inflación se dispara. Acuérdense de eso. Y pueden ir haciendo los ejercicios. Ah, bueno, ¿qué pasa si esta ya no sube? Si esta baja. Si esta baja, también la producción, lo más seguro es que tienda a ser un poquito lateral. Y la economía no crezca. Pero la inflación se va a tender a hacer también lo mismo. ¿Ok? Entonces, vayan buscando más información de este tipo de cosas porque les va a ayudar mucho. Y así nosotros mismos vamos a saber cuándo inicia la posible burbuja observando estos 3 gráficos más el que ya les mencionaba que era lo del VIX. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario, dudas, sugerencias. Yo sé que no les puedo explicar todo lo que he aprendido en 3, 4 meses, pero al menos necesito que tengan una idea para que sepan por dónde ir, por dónde buscar, cómo leer, cómo analizar. No nos vamos a volver super expertos porque así como voy aprendiendo, lo voy compartiendo. Pero Rul, si no empezamos por algo, sí, no lo vamos a hacer. Rul, ¿por qué la referencia de Estados Unidos y no otro país? ¿Porque estamos en América o porque es el primero? ¿O por qué no China? ¿O por qué no otro país? Ah, bueno, en mi caso, porque si ustedes ven el tipo de comercio que tiene México o la relación bilateral que tiene México contra Estados Unidos, nosotros le exportamos el 78%, México le exporta a Estados Unidos el 78% de lo que produce. ¿Por qué me importa mucho Estados Unidos? Porque si no hay consumo en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con México? Pues simplemente no va a Nos exportar. ahogamos. Nos Si no ahogamos. exporta a México, Nos la morimos. economía de México va para abajo. A Estados Unidos le da una gripa económicamente y a México le da tos y pulmonía y, o sea, Sí, rápidamente. precisamente Sí. por Lo que sucede es eso que lo estoy. platicando con Edson Renzo, ¿sí? Y este chavo, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, me dijeron que ellos no están de la mano de Estados Unidos, más bien ellos directamente entra China con ellos, entonces es otro tipo de mercado allá abajo, entonces de indicadores que se tienen que ver, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Que pues soy mexicano, estoy en México, y que bueno, que estés en México porque ver esa, y también estaría bien que alguien platicara para su país de lo que tú estás haciendo a la par, ¿sí? De allá abajo de Sudamérica, no sé si Natalia se puede poner abusado, porque sí se siente así como que cuando a mí me hablan pues de la situación de allá abajo, pues sí, está padre, ¿no?
pero yo vivo acá arriba, ¿no? Y lo mismo han de pensar ellos, sí, pues yo estoy acá abajo y Rulo está ahí arriba, pero pues es eso, no sé, yo lo veo de esa forma, ¿no? Por lo que se De maneja, hecho, ¿no? les digo, o sea, ustedes pueden, o sea, y en serio háganlo. Ustedes pueden ver acá en la parte ¿dónde está? Ah, Perdón, yo meto la cucharada ahí. César, mira, pues si tú me preguntas a mí, pues hasta por profesión y por todo lo que quieras, también miro mucho Estados Unidos. Estados Unidos y China tienen su guerra, pero pues tienen su guerra económica porque obviamente pues se habló mucho en la pandemia de que China era, pues lo había como montado, pues había guardado muchas cosas para poder como, porque si tú te das cuenta, China fue de los primeros países que empezó como a controlar el tema de contagios. En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos son más libertad, pues tienen muchas más libertades, eh, pero la economía como tal se mueve mucho a través del dólar. Si tú te das cuenta, todas las economías se comparan frente al dólar. Mientras exacto. Estados Unidos sea la potencia, o sea, vienen en guerra con China, sí, pero China viene ahí, digamos, como de segundo lugar, como intentando llegar al primero, pero no. Por eso es que los Estados Unidos imprime tanto en la economía y dice, bueno, vamos a arriesgar inflación, pero necesitamos que la gente consuma mucho, porque es que allá tú puedes decir, todo el que vive en los Estados Unidos eh, dice, tiene casa, carro, estudia, de todo, pero ¿qué pasa con ellos? Todo lo deben, porque es que allá los préstamos son irrisorios, o sea, allá casi que, lo digo desde una experiencia porque mi mamá está montando empresa y se están, pues, o sea, desde que se empezaron como a sacar unas licencias, no se han terminado de sacar las licencias, pero las aseguradoras no han hecho sino bombardear los teléfonos que se dan y los correos que se dieron para ofrecer el tema de seguros. Todas las recomendaciones que a ella le hicieron, porque a mi mamá nunca le ha gustado beber, o sea, mi mamá casi que iba a meter todo el capital allá, pero le dijeron, no, meta un poquito y deba, porque en los Estados Unidos es mejor deber o sea, te da mejor historial crediticio ser deudor que ser buena paga. Pues no, mentira, buena paga sí, sí te da el buen, pero, o sea, pero que no deber nada. O sea, como decir, no, tengo mi casa 100% mía, a los bancos eso no le interesa, no, o sea, no, usted no tiene aquí historial crediticio. Entonces, ese tipo de cosas sí se mueven mucho y la economía en estos momentos, pase lo que pase, y faltaría ver qué pasará con ese bajón que se está esperando. Y ese bajón que se está esperando es precisamente por cómo se posicionó China pues, o sea, frente a la economía durante la pandemia. Fue el primer país que sacó la vacuna, de los países que, pues, que sí que lo ha tenido controlado, pero pues todo lo que se ha hablado de política, pues de izquierda, de que guardaron información, que todo, pues como para no alarmar a la gente. O sea, cuando ellos vieron que ya se les salió como de control, dijeron, listo, procuremos quedarnos calladitos, que se contagien todo el mundo, porque ellos decían, pues si se contagian, para nosotros mejor, porque las economías se iban a reprimir. Todas las economías se reprimieron, fue por eso, porque a todo el mundo nos mandaron a guardar. Y cuando tú mandas a guardar a todo el mundo, la producción baja. Y ellos, pues, verdad o mentira, lo que sea, pues con la pandemia se frenó mucho las economías. Pero los Estados Unidos, frente a sus reservas, ellos dicen, no, si toca imprimir, pues imprimamos. Y en eso también ayudó mucho la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Ya mucha gente está pagando muy virtual. ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo? En Colombia están intentando montar como que sea todo muy electrónico, ¿cierto?
Entonces ya están, o sea, están evitando mucho que vayan al banco y todo, y que se hagan casi que los pagos muy virtuales. Al hacer tú los pagos muy virtuales, a ellos les queda mucho más fácil controlar las inflaciones. Colombia en su época, en el 2008, para medio amortizar la inflación, mandó a recoger billetes. O sea, dijo el billete de 50.000 pesos en ese entonces, los mandó a recoger, y el que no hubiera entregado ese billete perdía la plata. Entonces todo el mundo que tenía esa plata, no, pues vaya, entréguela al banco, ¿qué más hace uno? ¿Cierto? Porque ellos la empezaron a recoger así. Si tienen las economías mucho más recogidas, mucho más virtualizadas, ellos es mucho más fácil empezar a frenarte, porque pues ya toda la plata es virtual. Entonces ellos ya sí dicen, ah, no, vamos a recoger, en el caso de Colo, pues pongamos 20.000 dólares. Ah, no, los recojo, se los recojo 5.000 a cada banco y pare, pues supongamos que son 4 bancos, 5.000 a cada banco y pare de contar, y ya ustedes se lo frenan pues al usuario. Entonces, esa es la cosa que pasa. Todas las economías, y mi recomendación es, o sea, si tú te vas a poner a compararla, bueno, mira un poquito China, pero es que China todavía no, por todo el tema de que es que China, mira, China tan entendió que la economía no servía comunista, que tiene una doble política. Ellos son un país comunista, o sea, socialmente comunistas, pero, pero financieramente capitalistas, y son más capitalistas salvajes que el propio Estados Unidos. Entonces, al tú tener claridad de que la economía, mira que ellos están volcando al capitalismo salvaje, ellos ya van a empezar o sea, se va a empezar a mover, y desafortunadamente, o sea, o afortunadamente, pues con todo lo que está pasando acá, pues, de Perú con el tema de las elecciones, nosotros Colombia próximo año con elecciones presidenciales y todo eso de si se monta izquierda o derecha, es como una represalia de decir, no, 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 es que nosotros no, y pues, y acá lo decimos con el perdón de Darío, nosotros decimos, no, mierda, otro Venezuela aquí en Colombia, no, por favor, ¿sí? Entonces, en esa lucha y todo, siempre se va a ver es una economía. Y el que siempre ha sido sagrado, capitalista como sociedad, como economía, como todo, es Estados Unidos. Entonces es muy difícil destronarlos como país potencia. Esa Y sería la cosa. hablando de Darío, meto yo también la cucharada, porque me Mira. parece que tiene muchísima razón lo que dice, con el permiso aquí de Rul, lo que dice Adelante, Darío. la compañera Natalia. La maestra Natalia. La moneda de curso a nivel global es el dólar. Entonces, no sé, no he estado en esa discusión de Renzo y de Edson que hablan de que China es la que guía por lo menos la economía de Perú, no lo sabía. Yo ahí te hago recomendación de 2 libros buenísimos. Uno es Cuentos chinos de Oppenheimer. Es muy derecha, pero habla de todo ese tema que estaba comentando Natalia, de cómo esa China comunista que se vende, incluso se le pregunta a los ministros allá o al gobierno, y ellos dicen, lo que pasa es que nosotros queremos atravesar primero para llegar a un socialismo perfecto, un comunismo perfecto, nosotros queremos atravesar el capitalismo, y ellos están claros de qué sirve. Los otros son los libros que comentó el buen Patricio de Harari, Homo sapiens, todo eso, y habla muchísimo del dominio, porque el dominio de los Estados Unidos con respecto a las economías mundiales. Y así como decía Raúl, Estados Unidos, o sea, mira, yo por lo menos conocimiento más o menos, porque he vivido en esos países de Costa Rica,
Panamá y Venezuela, oye, perfectamente conozco de esas economías y son bien guiadas por Estados Unidos. Todavía, si tú ves el análisis económico de cualquier persona por allí, al estilo de Raúl, o sea, de un tema serio, se basan completamente en lo que dice Estados Unidos, el gobierno, la Fed, todo, absolutamente, de por sí en el calendario, así como agregándole un poquito allí a lo que decía Raúl, si tú le mandas ese, o sea, tienes un newsletter, como dicen los norteamericanos, acerca de lo que dice la Fed, tú ves en calendario y generalmente, prácticamente, si tú ves el avance y el manejo de la economía sube o baja, según hable la Fed, según hable cualquiera sea del gobierno en todo caso. Incluso te lo digo para algo que yo sigo todos los días, que es el Bitcoin, que me gusta muchísimo. La Fed dice algo y el Bitcoin puede bajar o puede subir. Entonces, oye, no sé, o sea, y tal cual, lo que dice Natalia. La guía completamente, Estados Unidos, mira, yo te recomendaría, mira un tanto China, pero de verdad, o sea, Como completamente quien estrategia. sigue con la economía es Es, Estados Unidos. Eso no lo han destronado ni remotamente, sí, o ni sea, remotamente. China es como para que tú mires ellos qué tipo de decisiones toman, o sea, porque van muy alineados a lo que es Estados Unidos, pues en su economía, porque ellos entendieron, es que China cuando se convirtió en una economía capitalista salvaje fue cuando empezó a recuperarse. Y eso es algo que ellos entendieron, porque ellos estaban literal pues estaban muy mal económicamente, no tenían cómo sostenerse. Venezuela se sostiene porque tiene sus aliados que los financian, pero está endeudado hasta la conciencia que cuando Venezuela deje de hacer lo que sus aliados quieran, vienen y se la cobran, entonces dicen, venga para acá, pues como uno decir, usted no me va a pagar su casa, présteme su casa, o sea, entrégueme su casa. Eso es lo que, o sea, ese es el riesgo latente que pasa con todo. Entonces, al uno mirar eso es, no, o sea, mira China, pero mira China como una forma estratégica de qué tipo de decisiones tomas. Y si tú te pones a alinearlas, son, pues son muy parecidas. O sea, ellos buscar, y como decía Darío, eh, buscan es, listo, atravesar el capitalismo, pero convirtiéndose ellos pues, en una economía muy sólida. Y la única forma es esa, es poniendo a trabajar a la gente, realmente tú cómo consigues la plata cuando haces capitalismo salvaje, pare de contar. O sea, tú no puedes estar esperando que pues que todo el mundo, no, yo no trabajo, o sea, mira Europa. Mira Europa, Europa listo, Europa porque tiene Alemania y son economías muy fuertes. Pero es que yo decía, yo tenía una amiga que dice, no, a nosotros nos encerraron. Pues claro, ellos viven allá muy tranquilos porque literal, en Europa, el subsidio de desempleo, ellos dicen, pues yo con este subsidio de desempleo, yo para qué carajos me voy a ir a trabajar, nada, sigo quedándome desempleado. Y eso es lo que está pasando. Mira, por ejemplo, España está todavía mucho, o sea, económicamente está gravísimo, al punto de que ellos están siendo muchos inmigrantes, o sea, se están convirtiendo en los nuevos inmigrantes de los Estados Unidos, porque dicen, acá no hay, o sea, en España no hay que comer, no, o sea, no hay en qué trabajar, no hay cómo hacer, porque ellos tienen también como esa cultura de, listo, es que tenemos gobiernos ricos, pues técnicamente ricos, que nos mantienen, entonces eso es una muy mala cultura. Por eso es que allá precisamente gustan mucho de los latinos, porque el latino pues entre sus miserias y entre sus problemas y entre sus de todos, tiene una cultura muy de echada para adelante, trabajar, me tocó aprender de esto, venga, hágale. Pues el novio de mi hermana
es abogado, aquí era abogado y estaba mamado literal y se fue para los Estados Unidos. Listo, tiene ya su residencia y vaya a ver qué hace. Maneja un camión. O sea, el estatus para el latino no es, o sea, ay, no es que, o sea, yo soy gomelita. O sea, no, o sea, yo soy, no, o sea, yo tengo estatus, no. Aquí sí todavía mucho se habla del, usted no sabe quién soy yo, y eso es algo como para mandar a recoger, pero aquí por lo menos uno dice, pues a mí mucha gente me dice, oiga, usted de verdad, yo literal, en mi casa, yo soy la que manejo, pues con mi mamá y yo somos las que manejamos la herramienta. Ah, toca coger un martillo, venga, toca coger un... O sea, porque esa es la cultura de nosotros, de echar para adelante, pues no nos varamos por nada. En pandemia, muchos, yo creo que muchos en los Estados el norteamericano puro, para ellos su cultura es, somos nosotros, o sea, somos Norteamérica y el resto del mundo son nadie. O sea, para ellos, ellos no se expanden en sus informaciones. Nosotros sí, o sea, nosotros aprendemos un poquito de acá, pues por lo menos tenemos un poquito de conciencia de decir, listo, Asia queda para allá, pues Norteamérica, usted le dice dónde queda, yo creo que usted le dice a Norteamérica dónde queda Costa Rica, a un norteamericano, no, yo no tengo ni idea, para ellos es sus 52 estados. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de culturas es lo que hace, pero siguen manejando una economía muy sólida y tienen, pues tienen toda la, tienen, tienen la maquinaria, como dice uno, ellos tienen, el dólar va a seguir siendo muy fuerte y esa es la cosa. Hola Ernesto, yo pienso ahora mismo que la economía a nivel mundial la está manejando China más que Estados Unidos. Mi punto de vista. Si bien Estados Unidos, ellos producen bastantes cosas internamente a ellos, ellos los resguardan para ellos. China produce es para todo el mundo. Te voy a dar un ejemplo de aquí en Panamá. China dice hoy, voy a subir el flete de un contenedor, lo subió de $3,000 a $12,000, traer un contenedor de China. Entonces, si China no produce ahora mismo, los países, por lo menos Panamá, donde yo vivo, no llega a ciertas cantidades de productos que consumimos de China. Entonces, China esta pandemia, para mí, ha manejado la economía como a ellos mejor le parezca. Lo digo por el rubro que manejo y las cosas cuánto me costaban en momentos antes de pandemia versus momentos de pandemia en China. Un ejemplo, una caja de guantes médicos en China de nitrilo te podía estar saliendo en $8. Simplemente yo no tengo cómo fabricar, según ellos, yo te la subí a $18. Entonces, ahora estás en el punto, o que lo compras o vete a buscar otro fabricante. Cuando vas a buscar otros fabricantes a cualquier otra parte del mundo, te dice, me voy a la India. Ah, sí, aquí está la fábrica, pero esa fábrica yo produzco es para China. Me voy a Malasia, aquí está la fábrica, sí, pero yo produzco es para China. O sea, al final ellos consideraron en tiempo de pandemia, manejaron la economía como ellos quisieron. Si quieren, más adelante les voy a traer una página donde se puede ver toda esa información que estás mencionando. No sé quién estaba hablando, pero quien estaba hablando, te voy a traer una página donde se ve eso. Donde, así como en las acciones, ya ven que hay una donde dice está en verde y rojo y todo eso. También hay una página donde te dice el nivel de relación comercial que tienen entre cada país. Entonces, si nosotros, ¿por qué se están peleando Estados Unidos y China? Porque simplemente China exporta solamente el 18% de sus productos a Estados Unidos. Si truena la relación con Estados Unidos, ¿le afecta? No le afecta. Solamente es el 18%. Entonces, más adelante les traeré eso y si quieren analizamos para
no hacer este tema un poquito más largo. Ya nada más me quiero concluir con esta parte. Si ustedes agarran el Money Supply Chain contra el Producto Interno Bruto, les va a dar un número, y entre más grande sea este número, significa que el país tiene mayor inflación. Entonces, ahí, Darío, no sé si me puedes ayudar. Si estoy en lo correcto, me fui a Venezuela, y si se dan cuenta, me voy primero a lo que es así, ahí está. Aquí está elevado. La inyección de capital dice que el gobierno, aquí lo que me está diciendo es de que el gobierno agarra y está dando dinero a todo mundo. Es lo que me dice la gráfica. ¿Ok? Ahora me voy a Money y me voy, no es cierto, espérame. Sí, ahí mientras va cargando la información, eso que estás comentando, Rul, es tal cual. Y aquí se da completamente el tema de impresión, porque el gobierno es el que es el dueño de la impresión de dinero. Bueno, eso es un tema extenso, pero si China... Ahí hay tela para cortar. Si China estuviera tan a favor, eso que dice Natalia de que se le cobra en algún momento, aquí ya se cobra, o sea, aquí los chinos son dueños de gran cantidad del territorio venezolano. Y si, bueno, y aquí se cotiza, el bolívar se compara contra el yen, contra el yuan, contra un montón de monedas. Y bueno, si así fuera, no, hombre, nosotros fuésemos ahorita, no tuviéramos una inflación tan desastrosa. Ahorita le van a bajar, creo que 6 ceros a la moneda, una cosa así. Y es, bueno, la inflación no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, eso yo lo hablo porque yo vivo acá. Ok, bueno, entonces, analizando Venezuela, perdón, Darío, pero... No, adelante, adelante. Es un excelente estupendo ejemplo. Excelente ejemplo, claro que sí. Entonces, ya vimos que la inyección de capital está hasta por las nubes, y vean el Producto Interno Bruto para abajo. Entonces, ¿qué pasa con mi relación? Si yo tengo el Money Supply Chain acá arriba y el Producto Interno acá abajo, entre más sea elevado este número, significa que hay mayor inflación. Entonces, si yo tengo 8 aquí y tengo 0.1 acá, pues lógicamente este número va a ser mayor que si yo comparo Estados Unidos, que tiene un 3 acá y un 2 acá. Ahí lo único como para complementar a lo que decía Ernesto frente a China, pues precisamente yo digo que ellos cuando guardaron tanto la información de todo lo que se convirtió en la pandemia y el COVID, lo guardaron también, pues, o sea, les pasó. Yo no puedo decir que fue intencional o no, eso no, pues eso es muy difícil como corroborarlo, pero el tema de guardar la información fue como decir, listo, aprovechemos este suceso para ver cómo podemos manejar la economía un poquito. Sí, o sea, ellos sí mueven eso y es como su forma de decir como no tenemos control sobre la economía mundial, entonces pongamos los precios que nosotros queramos. O sea, en ese tipo de cosas es como un tema más de, digámoslo así, rebeldía o algo por el estilo, como en tomar posición y como decir, es que aquí estamos, porque es que a China se le estaba sacando antes, o sea, entre todo, listo, quiere ser capitalista, pero a China la estaban sacando mucho del margen político económico precisamente por su tema social comunista. Entonces, en ese tipo de cosas fue como esa represalia que puso. Que maneje mucho el tema de los precios es muy diferente a que maneje el tema de la economía como tal. O sea, la economía va más allá de ponerle los precios.
Pero la proveeduría que venía de allá también nos afectó muchísimo porque se cerró. ¿Cómo, perdón? La proveeduría, o sea, todo lo que venía de allá nos afectó a nosotros como mexicanos, nos afectó demasiado. Ah, no, ¿sí? obviamente, Y porque ellos le entonces, incrementaron esos precios. no, porque al cerrar las fábricas y todo, inclusive Apple decidió, o no sé, venir a México con toda su infraestructura para que no pasara otra vez esto, ¿no? Pero no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero sí afectó, o sea, estamos muy agarrados de China y no sé por qué los gobiernos no hacen por fomentar su industria propia para evitarnos eso. Si yo sé No, que es más César, barato allá. por el contrario, hay un par de documentales por ahí, los puedes buscar en YouTube, son súper públicos. Uno de ellos es de este canal TTW, de que la economía se está moviendo globalmente a países como India y está metido México. O sea, por la no respuesta de eso que tú estás comentando de China, lo que pasa es que estoy en hora de trasnocho porque me podría quedar completamente. Yo me levanto con la gallina, me acuesto súper temprano. Entonces, pero el tema es súper interesante. Más bien se están moviendo las economías. India tiene prácticamente la población de China. Y entonces, por tema de cercanía en Europa, sirve completamente para suplir muchísimas cosas. Y en el caso de México, si investigas un poquito, se está moviendo completamente mucho de lo que se estaba haciendo en China para acá. Y es que es una forma de cobrarse lo que ha pasado con el COVID, sea como sea, surgió allá. O sea, yo no estoy diciendo Intencional, nada ¿no? absolutamente, pues, pero sea como sea, surgió allá. Eso es lo que dice la estadística. Entonces, no, la economía se está moviendo muchísimo y hay montones de reuniones en función de eso. O sea, por el contrario, el tema es interesantísimo como se está poniendo ahora, de que estén subiendo los precios y todo eso, claro, porque tienen mucho poder en la economía. Eso despertó las alarmas de un grupo de países que forma parte de eso que estaba mostrando Raúl casualmente del grupo, y entre eso está China, pero eso despertó. Y fíjate que todavía sigue siendo tanto el dólar y no han logrado sustituir, incluso colocando esta moneda de prueba que están haciendo para que sea supuestamente descentralizada, etcétera. Es un tema, podemos hablar, es súper interesante, Horas. muy bueno, muy bueno. No, y es más, aportando algo más a lo que decía Rula al principio, estamos esperando como una recesión. Todo eso, o sea, todas esas medidas que están tomando los gobiernos precisamente para no depender de China, eso va a hacer que o sea, ahí es donde se va, o sea, cuando se empiece a consolidar ese tema en los países, en cada uno, es cuando empieza a ser como ese tema de recesión. Y la cosa es, yo sabes para cuándo podría decir que puede haber mucho el tema de la recesión. Mira, Colombia, por ejemplo, ha sido un socio estratégico de los Estados Unidos, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros somos Suramérica, pero estamos en el tope de todo, o sea, digamos que somos la cabeza del sur, ¿cierto? Y esa parte estratégica, porque nosotros tenemos dos mares y todo ese tema, o sea, Colombia es muy rica en recursos naturales. Entonces, Colombia en manos del, Dios mío, de la izquierda, bueno, uno dice, y ese tipo de cosas, ese tipo de las elecciones del próximo año y todo eso, se van a sentir mucho, es precisamente como por ese apoyo que se está buscando mucho en los Estados Unidos para que, pues, pase lo que pase, nos apoyen como para que, primero, o no gane la izquierda y segundo, que por lo menos se pueda seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque Colombia al ser ese punto es como el punto estratégico del sur. Entonces, al ser ese punto estratégico, a los Estados Unidos tampoco le conviene que sea de la izquierda, que sea la nueva Venezuela, porque si no, ya seríamos dos y estamos de la mano, pues, o sea, es que uno dijera que es que Venezuela está abajo, pues, donde está Argentina, no, somos uno al lado del otro.
Entonces, al ser así, es mucho más difícil como controlar, es como mucho más difícil controlar el sur. Y eso es lo que Estados Unidos en sus políticas y todo, mira que ellos manejan, o sea, mira que ellos manejan las políticas y tienen un secretario especial para todo el tema de Latinoamérica. Mira que ellos separan a Latinoamérica tanto en sur como centro. O sea, ellos tienen unas relaciones, sus relaciones son básicas. Estados Unidos, listo, Canadá y México, pues precisamente porque son sus dos fronteras, ¿cierto? Y son sus hermanitos de ahí, pues son pegaditos, por consiguiente con ellos manejan un tipo de estrategias. Para el centro le mueven, pero si tú te pones a escuchar noticias de Estados Unidos, ellos se basan, todas sus estrategias se basan es para o sea, manejan más el sur, o sea, manejan con Europa y sí, pero mira que ellos hablan mucho Suramérica, Suramérica, mira que los Estados Unidos cuando empieza a mover elecciones, ¿qué hace? ¿Mueven elecciones en qué? En son de los latinos. ¿Por qué? Porque saben que son la mayoría de sus inmigrantes, son los que mueven su economía, porque precisamente eso es lo que están haciendo ahorita, intentando con pandemia, que es que quienes movieron la economía, si tú te pones a ver quién hace el trabajo duro y pesado de los Estados Unidos, son puros latinos. Entonces están intentando de que a esos les den la ciudadanía, pues porque hay que reconocerles que si ellos no trabajan, un americano no se le va a ir ellos no, se les parte las uñas, pobrecitos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno tiene que empezar. Esa recesión yo la podría decir que se puede ver se puede empezar a ver muy marcada el próximo año, porque nosotros, Colombia, tenemos elecciones en el próximo año. Y mira que Entonces, sí. ahí nada más ya nos alegramos un poquito, muchote. Entonces, ya nada más para Ya concluir, si quieren, la le seguimos representante de después. Sudamérica, Ándale. vaya, muy abusada. La Perdón. tarea va a ser, analicen Venezuela, hagan esta, pongan el Money Supply Chain contra el Producto Interno y Bruto, entre el mayor les dé el número, buscan inflación de Venezuela y seguramente les va a dar así. Entonces, ¿cuáles países les recomiendo que vean para que entiendan lo que hoy les platiqué? Venezuela, Colombia y Argentina. Esas tres. Revísenlas. Aquí está Venezuela y el Producto Interno Bruto, para abajo. Es decir, que la productividad, hay muy poco trabajo, escasea. Y si se dan cuenta, lo que analizamos acá con el Money Supply, ¿para dónde está? Le voy a chart, le pongo line, a mí me gusta más lo de las líneas, para arriba. ¿Eso qué me da? Pues si yo hago esta pequeña formulita, la inflación de Venezuela me indica que está por arriba. Entonces, nos vamos despidiendo. ¿Qué pasó? Última pregunta. En la parte de Money Supply dice M0, M1, M2. ¿Qué significa eso? Fíjate que aún no le entiendo. No le entiendo. La verdad no le he entendido esa parte. ¿Qué onda con M0, M1, M3? Eso sí me lo voy a quedar de tarea porque todavía no sé qué yo sí y le pico acá. Fíjense. Y cambia. Pero no sé a qué se refiere. Aquí lo importante que nos debemos de llevar es esto. Esta relación para saber si un país está o no tiene inflación. Y en Estados Unidos, mientras nosotros estemos monitoreando estas dos cosas, el Money Supply Chain contra el PIB, si el número no se va hacia arriba, es decir, si yo tengo un 8 aquí y abajo un 8, pues aquí me da 1, ¿no? Pero si un país tiene, no sé, por ejemplo, 2, 2, y acá tengo, no sé, 0.5, entonces me saldría, ¿cuánto? ¿4?
este país tiene una inflación mayor que Estados Unidos. Entonces, esa es la tarea. Comparen Venezuela, Argentina, Colombia. Y así ustedes pueden ir monitoreando con lo que les di, con esto, con estas partes, cuando empieza la posible burbuja que tanto dicen, y junto con el VIX también lo tenemos que tener en el radar. Entonces nos vamos a despidiendo porque ya casi llegamos a las 2 horas. Nos vemos, yo les aviso, no sé si estaré dando, dependiendo de mi carga de trabajo, estaré dando semanalmente o quincenal. Voy a tratar de que sea semanalmente, pero a veces, a lo mejor la pospongo, pero pues no se desesperen, poco a poco. Entonces, me dio mucho gusto estar otra vez con ustedes. Ya me Gracias a ti. conocen por el reto cripto versión 0.1. No, Pero desde el entonces, principio te conocemos. ok. Gracias. Rul, Entonces, gracias. Sí, hasta luego. Gracias a la bella Natalia Realmente también. no es muy difícil, si se dieron cuenta, no es muy difícil y ya sabemos por dónde vamos, Pero ¿vale? no es que sea difícil, sino Muchas hay que gracias. encontrar ¿cómo se llaman? Las páginas y Las todo, hay que fuentes, buscar las exacto. fuentes. Ahí, tú Ahí le es diste eso. Exactamente, tiempo. tiempo. Porque si Yo no, encontrar los videos que les pasé y encontrar sí, toda la información que les pasé, a mí me tomó como no tienen sí, idea. es estar leyendo. Leyendo y buscando y viendo. Pero bueno, se los Bueno, comparto para gracias. que no pierdan tanto tiempo. Gracias, Muchas que gracias. No Por sé descansen. tu si alguien Chao, tiempo, quiere Rul. subir gracias. Ah, fotos, si sí, quieren fotos. todos. Pero Échale. tienes que quitarla. Ah, sí, ¿no? La pantalla. Sí, ¿Dónde De está? compartir, estás compartiendo pantalla. Espérenme, que ya de repente. Darío ya se durmió Ya, es que él se levanta bien temprano. y se Sí, levanta son- como Estefan a traidear. Yo también me levanto temprano, pero tampoco soy capaz de dormirme tan temprano. ¿Dónde se le quita que no lo veo? Acá, ¿no? A ver. Areli, échanos la mano. Arely, no la vi. Sí, ella por ahí anda. ¿Qué? Hasta se salió. Ah, no, ahí anda, mira. Areli. ¿Qué necesito, Rul? Foto. Toma la foto, hermano. Toma la foto, Edson. Igual. Prenden sus cámaras. Gracias por tu tiempo, Rul. De nada, Sammy. Hola, Sammy, ¿cómo estás? Yo pensé que estabas en la escuela. No. Gracias, maestro. Ah, va. Sale, ya quedó. Muchas gracias. Nos vemos. Espero la próxima. Si no, les aviso. Y nos vemos en 15 días. Cuídense. Descansen. Gracias, feliz Gracias. noche, Bye, adiós. descansen. Realmente. Bye. Gracias, hermano. Gracias, Rul.